Hola gente, buenas, espero que estén bien. Lo que vamos a ver hoy es la introducción al plano cartesiano. Es una breve introducción, se necesita de conocer el plano cartesiano para poder iniciar con el estudio de la geometría analítica. La geometría analítica viene a complementar a la geometría euclidiana, que básicamente la geometría euclidiana es lo que vimos un poco en la escuela, ¿verdad? Y que se ha visto también en años anteriores. La geometría analítica usa un plano cartesiano, que el plano cartesiano básicamente es lo que estamos viendo ahí en la pantalla, donde lo que se usa son dos rectas. Recordemos la noción de recta. Una recta es una línea, ¿verdad? Una línea más o menos como esa que estoy repintando aquí en amarillo, que tiene características importantes. Una es que se extiende infinitamente, en el sentido de que se extiende infinitamente. Esta en particular se va a extender infinitamente para la derecha e infinitamente para la izquierda. A eso hace referencia las flechas que tiene. Igualmente esta otra línea que vemos, o esta otra recta que vemos vertical, se va a extender tanto para arriba como para abajo infinitamente. Además es importante mencionar que esas dos rectas se intersecan formando un ángulo de 90°, ¿verdad? Esas dos rectas forman un ángulo de 90 en su intersección. El punto de intersección es este que vemos acá. Dos rectas siempre se intersecan en un único punto. Bueno, ellas se intersecan en este punto que he repintado aquí en azul, y además de esa intersección, que es un punto, forman un ángulo de 90°. Recordemos que este símbolo de este cuadradito aquí lo que denota es que hay un ángulo de 90. Siempre tenemos que tener claro que hay un ángulo de 90, por lo tanto cualquier recta vertical con una horizontal siempre va a formar un ángulo de 90. Y luego este punto acá donde se intersecan estas rectas es un punto muy importante que se llama el origen del plano cartesiano. Vean que las rectas, acá tenemos dos rectas dibujadas, que es las que se ven más en negrita, que uno es la recta X y otra es la recta Y. Por convención, siempre la recta horizontal se va a llamar el eje X y la recta vertical se va a llamar el eje Y. Además de esto, luego de la intersección, entonces se enumera de acuerdo a una escala. La escala puede ser cada 1 centímetro, cada 2 centímetros, ¿verdad? Dependiendo de la escala que aceptemos. Entonces, y obviamente la escala va a ser, por ejemplo, cada centímetro. Entonces aquí centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y así sucesivamente. Tanto para la derecha, para la izquierda, hacia arriba, como hacia abajo. Además de esto, donde se intersecan las rectas, entonces por convención hacia la derecha están los números positivos para X y hacia la izquierda están los números negativos para X. En el eje Y hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los números negativos. Entonces, luego cualquier punto que yo quiera localizar va a estar determinado por dos coordenadas. Por ejemplo, si nosotros localizamos este punto que estoy dibujando acá, que vamos a llamarle A, los puntos usualmente se denotan con letras mayúsculas del alfabeto español. Entonces, si denotamos como A ese punto le van a corresponder dos coordenadas, porque debemos decir dónde está ubicado, hacia izquierda o derecha, o sea, en el sentido el eje X, y dónde está ubicado, qué tanto hacia arriba o qué tanto hacia abajo, en el eje Y. De eso se trata. Entonces, esto es lo que se llama los puntos del plano cartesiano, o también conocido como pares ordenados. Ahora, ¿por qué se llama ordenados? Eso es muy importante, porque van a tener un orden. Y el orden que tiene los pares ordenados siempre es de esta forma: X, Y, donde la primera coordenada que se va a dar siempre es la X y la segunda coordenada que se va a dar siempre es la Y. Ahora,
Atrás en este dibujo que vemos acá se ve una malla o una cuadrícula. El nombre que más se usa es el de cuadrícula. ¿Verdad? Se ve una cuadrícula. Esa cuadrícula básicamente lo que nos hace es ayudar a localizar las coordenadas para cada punto. Entonces este punto que habíamos dibujado, que es A, le va a corresponder un par ordenado en el sentido de una X y una Y. Siempre va primero la X y luego la Y. Entonces, ¿cómo hago para localizar la X? Bajo, ¿verdad? Voy viendo la línea hacia abajo y entonces veo que le corresponde un 3. Entonces la coordenada X es un 3. Y luego en la Y le corresponde un 2. Me voy aquí por la horizontal que está como línea punteada, ¿verdad? Entonces vean que le corresponde un 2. Entonces las coordenadas del punto A son 3,2. Y así sucesivamente cualquier punto que yo quiera hacer o cualquier punto que quiera dibujar en el plano cartesiano va a estar referenciado siempre por dos coordenadas. Entonces, cuando se pregunta qué coordenadas tiene un punto, por ejemplo, si yo quiero localizar, vamos a ver, este punto que está acá, yo no puedo decir que ese punto, el punto B, para ponerle un nombre, que tiene coordenada 4. Eso está mal, porque yo siempre debo decir dos coordenadas. Entonces, por ejemplo, a este punto B le corresponde la coordenada 4 en X, eso está bien, y la coordenada menos 1 en Y. Ahora sí. Y luego, otra cosa muy importante, porque se llaman pares ordenados, es porque no es lo mismo este punto A, que ya vimos que tiene coordenadas 3,2, a por ejemplo escribir un punto, pongámosle otro nombre, C, que tenga coordenadas 2,3. Vea que las coordenadas, perdón, aquí me hizo falta una coma, las coordenadas son los mismos valores, solo que en diferente posición. Entonces, localicemos a ese punto. Ese punto va a tener, recordemos que siempre es par ordenado, por lo tanto la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. Entonces, en X está en 2, ¿verdad? Entonces aquí está el 2 de X y en Y está en 3, o sea, acá. Entonces vamos a ver dónde se intersecan esas líneas punteadas, aquí y aquí. Por lo tanto, la intersección es acá donde estoy haciendo este punto rojo. Entonces ahí está el punto C, que tiene coordenadas 2,3. Ahora, vean la diferencia entre este punto C, que tiene coordenadas 2,3 a coordenadas 3,2. Son muy diferentes donde están localizados, ¿verdad? El punto es completamente otro, no es el mismo. Entonces no es lo mismo decir el punto 2,3 al punto 3,2. Entonces hay que tener mucho cuidado con el orden. Luego, otra cosa importante es que a partir de estas rectas que se intersecan en un punto, que de hecho ya dijimos que se llama el origen del plano cartesiano, vean que ya a este punto, como cualquier punto se le puede dar coordenadas, a este punto en particular se le pueden dar las dos coordenadas X y Y. Entonces, en X, ¿dónde está? En 0. Y en Y, ¿dónde está? En 0. Por lo tanto, el origen tiene coordenadas 0,0. Y eso hay que aprendérselo, es muy importante. El origen del plano cartesiano tiene coordenadas 0,0. Luego, otra cosa importante. Vean que el plano cartesiano, por decirlo así, queda dividido como en 4 subcuadrículas, por decirlo así. Por ejemplo, esta es una, esta es otra y esta es otra. Entonces, por convención, estos cuadrantes, al final de cuentas, ese es el nombre correcto, se llaman cuadrantes, se enumeran al revés a las manecillas del reloj. Vean que las manecillas del reloj van en este sentido, ¿cierto? Pero entonces, la enumeración de los cuadrantes va en sentido contrario. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Tenemos 4 cuadrantes. Luego, en estos cuadrantes vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, todos los puntos que se ubiquen en el cuadrante 1 tienen las dos coordenadas positivas. Habíamos visto el punto A que tenía coordenadas 3,2. Vea que ambas son positivas. En el cuadrante 2, los puntos que estén en el cuadrante 2 va a tener coordenadas negativas para X y
positivas para y. Todos los puntos que estén en este segundo cuadrante tienen coordenadas negativa positiva. Todos los puntos que estén ubicados en el cuadrante 3 van a tener coordenadas negativa, negativa. Y todos los puntos que estén ubicados en el cuadrante 4 van a tener coordenadas positiva, negativa. Como que se van alternando. Este era positivo, positivo. Luego este era negativo, positivo. El otro es negativo, negativo. Y el último es positivo, negativo. Entonces, ya vemos algunas, cómo se pueden ubicar puntos en el plano cartesiano. Hay algunos puntos importantes, además del origen, que ya habíamos dicho que tenía coordenada 0,0. Hay otros puntos importantes de mencionar, como por ejemplo, ¿qué pasa con este punto que estoy dibujando acá? ¿Qué coordenadas tiene? Entonces, recuerden, X, Y. ¿Qué coordenada tienen X? 3. Está muy sencillo. ¿Qué coordenada tienen Y? Entonces me voy por la horizontal acá. Tiene un 0 para Y. Otro, por ejemplo, de acá. Entonces, este va a tener coordenadas menos 5, 0. Y de hecho, cualquier punto que esté ubicado en el eje X tiene como segunda coordenada, o sea, como coordenada Y, un 0. Entonces, este punto acá de una vez tiene coordenadas menos 1, 0. Y así sucesivamente con cualquier punto del eje X. Ahora, contrario a esto, ¿qué pasa con los puntos que se ubican sobre el eje Y? Por ejemplo, este que tengo acá. Entonces, no puedo decir que este es el punto menos 1, está malo. Este es el punto. ¿Qué coordenada tiene para X? Entonces, para X tiene, subo, un 0. Y para Y tiene menos 1. Otro punto por acá, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas para X, 0. Y para Y, 3. Entonces, todos los puntos que estén ubicados sobre el eje Y, ¿verdad? Sobre la recta vertical, va a tener como primera coordenada un 0. O sea, todos van a ser de la forma 0, Y, donde este Y es el valor donde quedó. Por ejemplo, si es este de acá, entonces va a tener coordenada 0, menos 4. Entonces, por ejemplo, para ir terminando, si me piden ubicar al punto A, démonos 3 puntos. Al punto A, que tiene coordenadas 3, menos 5. Al punto B, que tiene coordenadas 0, menos 3. Y al punto que tiene coordenadas 2, 0. Vamos a ubicar a esos puntos. Punto A, B y C. Entonces el punto A tiene coordenadas 3, menos 5. Entonces recuerden, siempre la primera coordenada es la X y la segunda coordenada es la Y. Entonces vamos a ubicar al primero, al punto A. Tiene coordenadas para X un 3. Entonces el 3 de X está aquí. Y para Y tiene coordenadas menos 5. Recuerde que los negativos están hacia abajo. Vea que el menos 5 de Y está acá. Entonces, ¿dónde se intersecan estas dos líneas punteadas? La vertical con la horizontal, aquí. Por lo tanto, ahí es donde va a estar el punto, acá, es donde va a estar el punto A, que tiene coordenadas 3, menos 5. Ya ubicamos al punto A, entonces voy a borrarlo de acá. Luego, ubiquemos al punto B, que tiene coordenadas 0, menos 3. Ahora, recordemos que como la primera coordenada es 0, por lo tanto, este es un punto del eje Y, porque la primera coordenada fue 0. Entonces, 0 para X y para Y menos 3. Entonces, está acá, porque aquí está el menos 3 de Y. Entonces, aquí está el punto B, que tiene coordenadas 0, menos 3. Y luego vamos a ubicar al punto C, que tiene coordenadas 2, 0. Vean que como la primera coordenada es un número y la segunda es el número 0, este es un punto del eje X.
y entonces el 2 de x está aquí, y básicamente ya ahí queda el punto, porque sería 0 para y. Además ya habíamos dicho que es un punto del eje x, por lo tanto aquí está el punto C, que tendría coordenadas 2,0. Y básicamente esa sería la introducción al plano cartesiano. Muchas gracias.